Bienvenidos al comentario de la lección número 5, día por día. Nos gozamos en saludarte en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que su eterna gracia y su eterno poder inunden tu vida y la de tus familiares. Te invito a hacer una oración. Padre, gracias por esta oportunidad de leer tu palabra y de escudriñarla para entender tu mensaje. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por la revelación del Apocalipsis. Nos reconocemos indignos e incapaces de entender tu palabra, pero también sabemos que tú nos guías a la verdad y que nos das la capacidad de entender tu voluntad y de hacerla por tu gran amor. Acompáñanos en este repaso, dándonos abundante entendimiento y abundante humildad para poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 26 de enero. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10 nos dice: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cristo se compromete a ayudar a todos los que se unen a su ejército para cooperar con Él en la lucha contra enemigos visibles e invisibles. Él promete que junto con Él serán herederos de una herencia inmortal y que reinarán como reyes y sacerdotes delante de Dios. Los que estén dispuestos a participar en esta vida de la humillación del Salvador compartirán con Él su gloria. Los que por un tiempo prefieren sufrir aflicciones con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres del pecado, recibirán un lugar con Cristo en su trono eterno. Aferrémonos a la palabra de vida. La tempestad de la oposición se agotará en su propia furia. El clamor se desvanecerá. Llevemos adelante la obra del Maestro alegremente y con valor. El Padre, que desde arriba observa a sus escogidos con la más tierna solicitud, bendecirá los esfuerzos hechos en su nombre. Su obra nunca cesará hasta que se complete en medio del grito triunfal. Gracias, gracias a Él. Señales de los tiempos. 14 de noviembre del año 1900. Domingo 27 de enero. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Acerca de este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: los comentadores han sostenido dos puntos de vista principales en cuanto a la interpretación del primer caballo y su jinete. Unos entienden que este símbolo representa a la iglesia de la era apostólica, del año 31 al año 100 después de Cristo, cuando la pureza de su fe, sugerida por el color blanco, llevaron a conquistar los mayores triunfos espirituales de la historia de la iglesia cristiana. Sin duda, ningún siglo desde el primero de la era cristiana ha visto una expansión tan brillante del reino de Dios. El arco en la mano del jinete simbolizaría conquista y la corona, victoria. El evangelio fue predicado tan rápida y extensamente que cuando Pablo escribió a los colosenses, alrededor del año 62 después de Cristo, declaró que el evangelio se predicó en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. Hechos de los Apóstoles, página 462. Otro grupo de comentadores cree que los caballos y los jinetes no representan a la iglesia, sino a las diversas condiciones adversas bajo las cuales vivía la iglesia y a las cuales pudo sobrevivir por la gracia de Dios. En el simbolismo bíblico, el caballo se relaciona con guerra. Ver Joel capítulo 2 versos 1, 4 al 5. Y el equipo del jinete del caballo blanco indica que es un guerrero. Puede entenderse que la corona del jinete y la blancura del caballo simbolizan victoria. Por lo tanto, el primer jinete representaría una época en la que el pueblo de Dios vivía en un mundo que se caracterizaba por la conquista y el dominio militar, cuando Roma salió venciendo y para vencer, y mantuvo un imperio visualmente universal. Los adventistas del séptimo día
siempre han sostenido que el primer caballo representa a la iglesia de la era apostólica, en vez de representar a Roma. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, comentando Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Lunes 28 de enero. Apocalipsis 6, versos 3 y 4 nos dice: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El simbolismo del segundo jinete describe muy bien las condiciones bajo las cuales vivió la iglesia del año 100 hasta el año 313 después de Cristo aproximadamente. Las violentas persecuciones que sufrió a manos de los emperadores romanos están simbolizadas por el jinete que tiene una gran espada y que tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Si el blanco representa la pureza de la fe, entonces el caballo rojo puede considerarse como una corrupción de la fe por la introducción de diversas herejías. Según otro punto de vista, el color de este caballo sugiere sangre. El primer jinete se ha considerado como un símbolo de la gloria de la conquista militar. Puede considerarse que el segundo jinete describe dos aspectos de la guerra: la pérdida de la paz y grandes y numerosas matanzas. Este sería el inevitable resultado de la conquista representada por el primer jinete, si se interpreta, por supuesto, que sus conquistas simbolizan el dominio romano. Los adventistas del séptimo día han sostenido en general el primer punto de vista. Si el caballo blanco simboliza victoria y pureza, puede considerarse que el caballo negro indica derrota o que su color simboliza una mayor corrupción de la fe. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, comentando a Apocalipsis capítulo 6, verso 4. El símbolo de la balanza puede considerarse como describiendo la condición espiritual dentro de la iglesia después de la legalización del cristianismo en el siglo IV, cuando se unieron la iglesia y el Estado. Después de esa unión, la iglesia se preocupó mayormente por los asuntos seculares y en muchos casos se produjo una falta de espiritualidad. Esta balanza también puede interpretarse como símbolo de una indebida preocupación por las cosas materiales. Ya no se trata de una guerra victoriosa, como en el caso del primer jinete, ni representa un abundante derramamiento de sangre, como en el segundo caso, sino que su efecto es ahora aún más terrible, es decir, el hambre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, comentando a Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Los hombres corren y se preocupan en extremo por lo material, por la comida que perece. Pero estamos a las puertas de tiempos más difíciles, en los que la gran mayoría andarán buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán. Y esto pasará, porque cuando tuvieron abundante oportunidad de oír, aplicar y valorar la santa palabra, la desecharon, la despreciaron. El espíritu de profecía nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós capítulo 8, versos 11 y 12. En el tiempo cuando los juicios de Dios estén cayendo sin misericordia, oh cuán envidiable resultará para los pecadores la posición de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual el Señor esconde a todo el que lo ama y obedece sus mandamientos. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Primeros Escritos, página 281. Cristo padeció en la cruz mucho de lo que los pecadores padecerán cuando se derramen sobre ellos las copas de la ira de Dios. Una negra desesperación, a manera de paño mortuorio, rodeará sus almas culpables, y entonces comprenderán la pecaminosidad del pecado en toda amplitud. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente, en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra,
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no darían por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Escrito en el libro Maranata, el Señor viene, capítulo Los impíos durante las plagas. Martes 29 de enero. Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El color del jinete del cuarto sello es el color del temor y de la muerte. Con el caballo pálido, los tiempos de la aflicción llegaron a una espantosa culminación. Bajo el cuarto sello, la muerte y el sepulcro tuvieron un marcado protagonismo. El comentario bíblico adventista tomo 7 lo dice de la siguiente manera: la enumeración, espada, hambre, muerte o pestilencia y fieras puede considerarse como una descripción del deterioro progresivo de la civilización que viene después de la guerra, los estragos de la espada que mata a los hombres y destruye las cosechas, producen el hambre, lo que causa el deterioro de la salud y produce pestilencias. Y cuando éstas han cobrado su tributo, la sociedad queda tan debilitada que no puede protegerse contra los ataques de las fieras. Cuando el cuarto jinete se aplica a un periodo particular de la historia cristiana, parece representar la situación especialmente característica del periodo que va desde el año 538 hasta el año 1517, más o menos el comienzo de la Reforma. Comentario bíblico adventista tomo 7, comentando Apocalipsis capítulo 6 verso 8. El espíritu de profecía nos dice: vivimos en una era en que no ha de haber ociosidad espiritual. Toda alma ha de ser cargada con la corriente de vida celestial. Testimonios tomo 8, página 169. Llenad esta vida con todas las obras buenas que os sea posible hacer. Joyas de los Testimonios tomo 2, página 190. Jesús quiere que todos los que profesan su nombre lleguen a ser obreros fervientes. Es necesario que todo miembro individual edifique sobre la roca que es Cristo Jesús. Se está levantando una tormenta que sacudirá y probará el fundamento espiritual de cada uno hasta el máximo. Testimonios tomo 5, páginas 129 y 130. En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, a una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas, hacer brillar la luz de la vida e indicar el camino a los que están en tinieblas. Joyas de los Testimonios tomo 3, página 356. Vuestra fuerza y bendiciones espirituales estarán en proporción con el trabajo de amor y las buenas obras que realicéis. Testimonios tomo 3, página 526. Miércoles 30 de enero. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10 nos dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este altar, presentado en el cuadro profético, quizá hacía recordar el altar de bronce del santuario hebreo, y puede deducirse que los mártires eran sacrificios presentados delante de Dios. La sangre de las víctimas o sacrificios era derramada en la base de ese altar. La vida o el alma de la carne en la sangre está. Por lo tanto, las almas o los que habían sido muertos como mártires por la fe pueden considerarse figuradamente que están debajo del altar. La tradición judía posterior expuso la idea de que los muertos de Israel estaban sepultados, por así decirlo, debajo del altar, y que los que estaban sepultados debajo del altar eran enterrados, por así decirlo, debajo del trono de la gloria. En cuanto a la palabra alma, debe recordarse que Juan contemplaba representaciones gráficas y que por lo tanto deben tenerse en cuenta
las reglas que rigen la interpretación de tales profecías cuando se intenta comprender el significado de los diversos símbolos. Juan vio un altar en cuya base estaban las almas de los mártires. Las reglas de interpretación no nos obligan a localizar un altar específico en un lugar determinado y en un momento definido de la historia. Como ocurre con los detalles de una parábola, no todos los elementos de un símbolo profético necesariamente son de valor para la interpretación. Parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban al martirio y a la muerte, para darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, finalmente llegaría su vindicación. Este incentivo era especialmente animador para los que vivían en los tiempos de las terribles persecuciones del fin de la Edad Media, pero más aún durante el tiempo de la Reforma y después. A ellos les habrá parecido que el largo periodo de opresión nunca acabaría. El mensaje del quinto sello les confirmó que la causa de Dios triunfará finalmente. Los que pasen por el último gran conflicto recibirán el mismo estímulo. Ver el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cualquier intento de interpretar que estas almas son los espíritus sin cuerpo de mártires difuntos violenta las reglas de interpretación de las profecías simbólicas. A Juan no se le dio una visión del cielo como es en realidad. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los 4 seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica que tenía el propósito de enseñar la lección espiritual que ya hemos destacado. En cuanto a las vestiduras blancas, la mejor traducción sería: le fue dado a cada uno un vestido blanco. La palabra griega estol es diferente de la que se traduce como vestiduras en el capítulo 3, verso 5, o ropa en el capítulo 4, verso 4. Estol era un manto largo que se usaba como señal de distinción. Ver comentario de Marcos 12:38. Juan contempla en la visión cómo son vestidas las almas con un manto blanco cada una. El símbolo parece tener el propósito de mostrar que a pesar de sus muertes ignominiosas y de que sus martirios aún no han sido vengados por Dios, los mártires ya son reconocidos por el Señor como vencedores. En los días de Juan, esta seguridad era de especial consuelo para los cristianos, que habían visto cómo sus hermanos creyentes eran aniquilados por la persecución de Nerón, y ellos mismos se enfrentaban al martirio con la persecución de Domiciano. En cada época a partir de ese tiempo, las promesas de Dios a sus santos mártires han animado a otros que estaban por dar su vida por amor del nombre divino. Con respecto a la frase que se le dice a las almas de los mártires, el comentario bíblico adventista dice: esta orden se da a los que en visión profética estaban intranquilos por la larga y aparente demora. En verdad, los mártires han estado descansando desde que pusieron su vida y seguirán descansando hasta el día de la resurrección. Sus consiervos seguirían en la lucha hasta que ellos también fueran victoriosos a pesar del martirio. El tiempo no se pospondría indefinidamente. El gran conflicto con el mal se debe librar hasta que llegue a un glorioso clímax. Debe permitirse que el pecado demuestre su carácter deforme tan plenamente que luego no quede ninguna duda en cuanto a la rectitud y la justicia de Dios. Esto no significa que la providencia ha decretado que un número específico debe sufrir el martirio. Era necesario que transcurriera cierto tiempo para que quedara plenamente demostrada la verdadera naturaleza del programa de acción de Satanás, y de esa manera se destacaran la justicia y la nobleza de Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 7, comentando a Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10. El espíritu de profecía nos dice: después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Hago un comentario aquí, es decir, que a Satanás le interesa muchísimo que todos los seres humanos crean que son inmortales por naturaleza, es decir, que aunque su cuerpo muera y vaya a la tumba, de ese cuerpo se desprende un alma, la cual está consciente y va al cielo si fue buena, al purgatorio si fue más o menos buena,
o al infierno si fue mala y no aceptó a Cristo. Este es, pues, un engaño satánico. Sigue diciendo el espíritu de profecía, y después de haber inducido al pueblo a aceptar este error, debían llevarlo a la conclusión de que el pecador va a vivir en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo que declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan y que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. La Biblia, por su parte, nos muestra que los muertos nada saben. Daniel capítulo 12, verso 2 nos dice que los muertos están durmiendo en el polvo de la tierra. El Salmo 146, versos 3 y 4 nos dice lo siguiente: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia es clara al decirnos que los muertos nada saben. Otro ejemplo para esto está en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia es clara al decirnos que los hombres no somos inmortales, más bien dice de manera directa que somos mortales. Isaías 51, vamos a leerlo. Isaías 51:12 nos dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Esta misma idea la recalca Ezequiel capítulo 18, verso 4, cuando nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16, nos dice que el único inmortal es Dios. Los hombres somos mortales. Esto quiere decir que cuando morimos, no sale de nosotros un alma o un espíritu consciente, sino que sale de nosotros el aliento de vida, la respiración, la vida que Dios nos dio, pero no la conciencia. La conciencia muere con el cuerpo, descansa en la tumba hasta que Cristo venga y la resucite para vida o para muerte eterna. Esta gran verdad también la dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note que el mismo Señor Jesucristo nos muestra que los muertos oirán la voz del Señor no desde el cielo o desde el infierno, sino desde las tumbas. Esta gran verdad se sigue corroborando en Hechos capítulo 2:34, cuando dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué quiere decir este pasaje? Corrobora lo que hemos dicho en los otros pasajes anteriores, que los muertos, aunque hayan muerto en Cristo o hayan sido justos, están descansando en sus tumbas. David está descansando en su tumba. Así lo dice Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y en el 34 nos dice que David no subió a los cielos. Él irá al cielo cuando venga el Señor Jesucristo y lo resucite, y allí se cumplirá la palabra que dijo el Señor en Juan capítulo 5, 28 y 29, que los muertos que están en los sepulcros oirán su voz, y unos saldrán para resurrección de vida eterna, y otros para resurrección de muerte eterna. Esta gran verdad la podemos corroborar con muchos pasajes de la Biblia. Vamos a decir el último, 1 de Tesalonicenses 4, versos 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es de notar que el apóstol Pablo consuela a los hermanos que estaban tristes por la partida de muchos mártires, de muchos fieles del Señor que estaban durmiendo, y él no los consuela diciéndoles, tranquilos, nuestros hermanos ya están en el cielo. No, él les dice que están durmiendo, pero que serán resucitados cuando Cristo venga. Así, mi hermano y mi hermana, que cuando la Biblia habla de almas debajo del altar, no hace referencia literalmente a almas desencarnadas. Es un simbolismo que el Señor utiliza para fortalecer la fe de las personas que estaban muriendo por causa de Cristo Jesús, y con este símbolo les demuestra que Él está atento a estas circunstancias difíciles y que un día se les dará la corona de la vida, junto con las vestiduras blancas, pero que mientras tanto deben descansar por un poco de tiempo. Los muertos en Cristo están descansando, sin conciencia. Jueves 31 de enero. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El espíritu de profecía nos dice, si el cristiano de alguna manera ha de prosperar y progresar, debe hacerlo en medio de aquellos que no conocen a Dios, en medio de burladores y sometido al ridículo. Pero debe mantenerse derecho como la palmera del desierto. El cielo puede ser como bronce, la arena del desierto puede golpear las raíces de la palmera y amontonarse alrededor de su tronco. Sin embargo, el árbol vive siempre lozano, fresco y vigoroso, en medio de las candentes arenas del desierto. Remuévase la arena hasta llegar a las raicillas de la palmera y descubrirá el secreto de su vida. Avanza hacia abajo profundamente, por debajo de la superficie, hasta las aguas secretas, ocultas en la tierra. Los cristianos, sin duda, pueden ser representados adecuadamente por la palmera. Son como Enoc. Aunque estén rodeados por influencias corruptoras, su fe se aferra del invisible. Caminan con Dios y obtienen vigor y gracia de Él para resistir la corrupción moral que los rodea. Como Daniel en la corte de Babilonia, se mantienen puros y sin contaminación. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Son virtuosos en espíritu en medio de la depravación, fieles y leales, fervientes y entusiastas, mientras están rodeados por incrédulos, por hipócritas, con apariencia de piedad, por impíos y mundanos. Su fe y su vida están ocultas con Cristo en Dios. Jesús está en ellos como una fuente de agua que brota para vida eterna. La fe, como las raíces de la palmera, penetra debajo de las cosas que se ven y extrae alimento espiritual de la fuente de la vida. Señales de los tiempos. 8 de julio de 1886. Cuando el amor de Jesús more en el alma, muchos que ahora no son sino ramas marchitas se volverán como los cedros del Líbano, cuyas raíces están junto a muchas aguas. El cedro se destaca por la firmeza de sus raíces. No contento con adherirse a la tierra con unas pocas y débiles fibras, proyecta sus raicillas como una robusta cuña dentro de la roca hendida y se extiende hacia abajo, cada vez más profundamente, en busca de algo firme en que aferrarse. Cuando la tempestad lucha con sus ramas, ese árbol bien plantado no puede ser desarraigado. Qué excelente cedro podría llegar a ser cada seguidor de Cristo si tan solo se arraigara y fundamentara en la verdad, unido firmemente con la roca eterna. Review Dan Herald, 20 de junio de 1882. Los que se mantendrán en pie en medio de la crisis más terrible de todos los tiempos serán los que en Apocalipsis capítulo 7 se dice de ellos que son sellados con el sello del Dios vivo, y el sello del Dios vivo será puesto solamente sobre la frente de aquellos que viven para glorificar al Señor y para hacer su voluntad de manera voluntaria y gozosa. Para los siervos fieles y prudentes que hacen lo que oyen decir a su Maestro. Viernes 1 de febrero, para estudiar y meditar. Testimonios para los ministros. La necesidad del mundo. Página 457 hasta la 460. Dice el espíritu de profecía: en este siglo jactancioso de las luces, la iglesia cristiana confronta a un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche.
casi totalmente entregado a la idolatría. Una falta de consideración casi universal a la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra. Los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes. El uso de licores embriagantes está aumentando. Muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratan de poner fin a su vida por el suicidio. La iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en los lugares elevados de la tierra, y los que consienten en estos errores están tratando de proteger a los culpables para evitarles el castigo. Ni la centésima parte de la corrupción que existe en el mundo está de manifiesto. Poco de la crueldad que hay en el mundo es conocido. La maldad de los hombres casi ha alcanzado su límite. De muchas maneras, Satanás está revelando que él gobierna el mundo. Está influyendo los corazones de los hombres y corrompiendo sus mentes. Los hombres que ocupan altos puestos dan evidencias de que sus pensamientos son de continuo el mal. Muchos buscan las riquezas y no tienen escrúpulos en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas. El Señor permite que estos hombres se expongan mutuamente sus malos actos. Algunas de sus inicuas prácticas las realizan abiertamente ante el mundo, para que los hombres pensadores, que todavía tienen un deseo en sus corazones de ser honrados y justos con sus semejantes, entiendan por qué Dios está comenzando a enviar sus juicios sobre la tierra. El Señor castigará seguramente al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Fin de la cita. La paciencia de Dios y la misericordia de Dios no tienen límite para aquellos que viven haciendo su voluntad, pero tienen un límite contra el pecado, porque el pecado debe ser destruido, debe ser derrotado y debe ser aniquilado. Dios no planeó la muerte eterna para sus criaturas, pero si alguna criatura insiste en vivir pecando, se volverá indivisible con el pecado. Y cuando el Señor ejecute su juicio contra el pecado, el pecador que no quiso arrepentirse tendrá que correr la suerte que está destinada para el pecado. Muerte eterna, destrucción eterna, aniquilación total. Que tú y yo, por la gracia del Señor, no estemos en ese grupo, sino en el grupo de aquellos que viven para gloria del Señor y rechazan el pecado, aceptando la gracia eterna de Cristo Jesús. Hagamos una oración. Padre, gracias porque tu llamado es urgente. Gracias porque tu palabra nos invita a salir de Babilonia, a huir del pecado, a dejar toda práctica del mal y a abrazarnos de la justicia y la gracia infinita. Danos esa fuerza, danos esa motivación de abandonar el pecado y aferrarnos a tu palabra, haciendo tu voluntad. No tenemos esa fuerza, somos débiles, somos pecadores, y en muchas ocasiones amamos el pecado y nos deleitamos en él para después quedar vacíos, huecos, tristes y miserables. Cambia, oh Señor, nuestros gustos, nuestras tendencias. Pon en nuestro corazón un anhelo ferviente de amarte, de obedecerte, de hacer tu voluntad y de abandonar el pecado. Gracias porque escuchas esta oración y porque la contestas por la sangre y los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.